Primeros videojuegos. El primer videojuego que existió fue un juego llamado Tic-Tac-Toe, el cual fue destinado para la computadora EDSAC y fue programado en el año de 1952 por Alexander Douglas. El segundo juego en existir fue Tennis for Two, el cual fue creado en el año de 1958 por el físico William. Fue desarrollado en la computadora analógica conectada a un osciloscopio, el cual la hacía de monitor. Este juego consistía en un campo de juego representado por una línea horizontal en el borde del inferior de la pantalla y una línea vertical que funcionaba como red. A cada lado, un jugador golpeaba una bola, determinando el ángulo de lanzamiento. Además, el juego permitía determinar la altura de la red y la longitud del campo. Una característica singular de Tennis for Two era que utilizaba un punto de vista lateral. Entonces podríamos decir que el padre de los videojuegos, o quien dio inicio a este universo tan grande que son los videojuegos, fue William Higginbotham. Muchos de los niños que hoy en día se consideran gamers y saben un poco del tema, creerán que la primer consola pudo haber sido la Nintendo 64 o la Atari 2600. Pero esta idea está más que equivocada, pues la primer consola en salir al mercado fue la Magnavox Odyssey. Fue lanzada en el año de 1972 y si bien no tuvo ventas bajas, pero tampoco tuvo ventas tan exitosas, ya que tuvo un gran problema con su publicidad, pues se anunciaba junto a los televisores Magnavox y el público creyó que esta consola no funcionaría con televisores de otra marca, pero la verdad era que esta consola sí funcionaba con cualquier televisor. Esta consola contó con un catálogo de 28 juegos. No era capaz de almacenar puntajes, por lo que se tenían que tomar a mano, y tampoco era capaz de reproducir sonido y además no podía generar un mapa, por lo cual se incluía una especie de calcomanía, las cuales se adherían al televisor, y esto era posible debido a la gran cantidad de estática que generaba la pantalla. Estas calcomanías podían ser desde laberintos o campos de tenis o una pista. Origen de Atari. Atari comenzó con Nolan Bushnell y la creación de su máquina recreativa Computer Space, la cual era una copia del juego Space War, el cual consistía en dos naves en un 2D muy rústico, blanco y negro, con la pantalla fija. Combatían entre sí. Las batallas tenían que ser entre dos jugadores, ya que no existía la memoria suficiente para programar lo que hoy se conoce como inteligencia artificial. Computer Space tuvo 1500 máquinas distribuidas por todo el país. Este juego fue un rotundo fracaso, pues los potenciales clientes se quejaban porque era demasiado complejo y difícil de jugar, tenía demasiados botones y palancas, y fue así como Nolan aprendió su primera lección. Por el momento, el mundo no está hecho para videojuegos complejos. Con esta idea en mente, se puso a diseñar un segundo juego, pero para este entonces él ya había reclutado a su amigo Ted Debney, y por un momento la empresa se llamó Syzygy, para tiempo después acuñar el nombre que todos conocemos como Atari. Algo que no muchos saben es que Atari se fundó con un ingreso apenas de $500. Con la aparición de la Magnavox Odyssey, Nolan vio un juego en el cual le encantó debido a su simpleza. Así que, inspirado en este juego, Nolan le encargó a su ingeniero Alan Alcorn que programara este juego y que lo hiciera lo más barato posible. El primer prototipo de este juego fue probado en un bar de Sunnyvale. Nolan no esperaba que este juego tuviera un gran éxito. Un día lo llamaron informando de que esta máquina tenía una falla, así que con las expectativas muy bajas, creyendo de que había fracasado o que había tenido un error de programación, dispensaron a un técnico, el cual fue hasta ese bar, y al momento de abrir la máquina, enorme fue su sorpresa al percatarse que no tenía ninguna falla. Más bien, lo que tenía es que la máquina había quedado tan saturada de monedas que ya era incapaz de seguir funcionando. Nolan se dio cuenta que con sus $500 de inversión no sería suficiente para satisfacer las necesidades de máquinas, así que decidió solicitar un préstamo, pero lograr esto fue un calvario, pues los bancos no miraban con muy buenos ojos la idea de Nolan, pues la reputación que tenían los videojuegos en ese entonces, o las recreativas, eran ligadas a la mafia o a casinos, y digamos que su facha de hippie no le ayudaba mucho y le jugó una mala pasada. Bueno, tiempo después logró conseguir un préstamo de $50,000. Nolan sabía que era muy poco dinero,
así que decidió rentar una pista de patinaje abandonada y contratar al personal de la agencia de desempleo. Él sabía que esta gente no tenía experiencias técnicas fabricando máquinas, así que les fue enseñando poco a poco. Poco tiempo después logró cubrir la demanda de máquinas. El costo de creación de estas máquinas rondaba entre los $500 y él las revendía en un precio de $1500. Debido al gran éxito que tuvo el juego Pong de la empresa Atari, decidieron crear una consola hogareña, la cual solo contaba con un juego, Pong. Este proyecto fue conocido bajo el nombre de Darlene, y si no recuerdo mal, le pusieron este nombre en honor a una de las empleadas de Atari. Atari presentó su proyecto a la empresa Sears, la cual aceptó y firmó un contrato para poder distribuir esta consola bajo el nombre de Sears Telegames. Esta consola fue la más vendida en la Navidad del año 75. Como era de esperarse, los clones no se hicieron esperar y uno de los más importantes fue Coleco, el cual logró la mitad de ventas que había logrado Atari. Ante el éxito de Telegames, Atari continuó adaptando éxitos de las recreativas a las versiones hogareñas. Debido al creciente éxito de Atari con su juego de Pong, llamó la atención de nuestro querido Ralph, el cual al ver que le habían robado la idea de su juego y estaban haciendo dinero a costa de esta, decidió proceder con una demanda, la cual él ganó, pues Atari no contaba con la patente del juego, con la cual Ralph sí contaba, y esta decía lo siguiente: la presente invención pertenece a un aparato y a un método, en conjunto con televisores estándares, monócronos o en color, para la generación, muestra y uso de símbolos o figuras geométricas en la pantalla de televisor para el propósito de simulaciones de entretenimiento, jugar juegos y para realizar otras actividades entre uno o más participantes. Cabe destacar que esta patente describía con lujo de detalle hasta los controles y la manera en la que ésta se jugaba. Nolan decidió no ir a juicio, pues él sabía que era imposible ganarle a Ralph, así que decidió pagar $700,000. A partir del éxito de Pong, estalló lo que hoy se conoce como la fiebre de los coin-op. Fue aquí donde comienza la verdadera industria de los videojuegos. Atari 2600. Nolan continuó probando con los juegos hogareños. Así fue como comenzó con un proyecto de un juego en cartuchos intercambiables. Atari tenía todo lo necesario para dar comienzo a su proyecto, menos el dinero. Y fue así como Nolan tomó una importante decisión: vender la empresa. Y fue así como en el año de 1976 vendió la empresa a Warner Communications. Gracias al dinero obtenido fue como lanzó la Atari 2600, una de las consolas más importantes en los videojuegos. Esta consola tuvo un crecimiento un poco lento, pues las personas estaban asqueadas de que una consola tuviera el mismo juego, y les costó un poco entender el concepto de los cartuchos intercambiables. Al paso del tiempo, la gente vio el potencial de esta consola y se volvió un éxito en las ventas. Muerte de Atari. El día en el que Nolan fue despedido, se dice que la compañía comenzó a morir, pues tuvieron problemas enormes, como el grupo de programadores que dejaron la empresa y comenzaron a desarrollar videojuegos para la consola. Estos desarrolladores también tuvieron un choque con Atari, pues Atari los demandó por robo de datos, lo cual se probó que no era cierto. Así dieron paso a programadores amateur para que crearan juegos para esta consola. Uno de los peores errores que tuvo Atari fue el juego de ET, el cual era horrible, estaba mal programado. Surgió una leyenda la cual decía que estos juegos, los cartuchos de ET, fueron enterrados en el desierto, pero pronto se descubrió que esto era mentira y fueron desechados en un vertedero. Llegada de Nintendo a Occidente y su rivalidad con Sega. Mientras los videojuegos habían quedado en coma debido a la caída de Atari, la gente creyó que los videojuegos habían sido nada más y nada menos que una moda pasajera. Pero la historia era muy diferente en el otro lado del mundo, pues en Japón los videojuegos aún eran increíblemente famosos y quien los lideraba era la empresa de Nintendo. Nintendo lanzó su primer consola en el año de 1990 en Japón, un año después en Estados Unidos y en 1992 en Europa. Pero sin dudas, lo que hizo triunfar fueron los juegos que lanzó en su catálogo de Super Famicom. Nos podemos encontrar juegos como Super Mario World, Super Mario Kart, The Legend of Zelda. Nintendo tuvo tanto éxito que no se preocupaba por las demás empresas, pues él decía: no, somos mucho mejores, somos superiores. Pero no se dieron cuenta que muy en el fondo una empresa estaba surgiendo.
era Sega. Cuando Sega lanzó su consola de los 16 bits, logró posicionarse por encima de Nintendo, y sumado a su marketing tan agresivo con el cual atacó a Nintendo, no era de extrañarse que triunfara, pues en su marketing Sega decía que ellos hacían lo que Nintendo no, la implementación de la clasificación de edad. Con la llegada del famosísimo juego de Mortal Kombat, el cual es un juego muy popular hoy en día, lo que más lo caracteriza es la violencia extrema. Cuando fue lanzado para la consola de Sega, llamó mucho la atención de los padres de aquellos niños que les pedían este juego. Los padres pusieron el grito en el viento, pues ellos argumentaban que ese tipo de juegos podían influenciar a sus hijos y volverlos violentos. Fue así como los videojuegos entraron en juicio, pues estos no especificaban hacia qué público estaban dirigidos. Sega se defendió diciendo que la mayoría de sus compradores no eran niños, sino más bien adolescentes. En cambio, Nintendo no podía defenderse porque él también contaba con el juego de Mortal Kombat. Puso censura, sí, la sangre era de color verde, pero aún así no quitaba de toda la violencia, y la mayoría de sus compradores eran niños. Fue así como las empresas, para evitar problemas, decidieron crear un sistema de clasificación de videojuegos, el cual es el siguiente. S. Primera infancia. Juegos orientados para niños entre los 3 y 5 años. Su temática es principalmente educativa. E. Everyone. Todos. Su contenido está dirigido para todo público. Los juegos contienen un poco de animación, violencia fantástica, así como uso de insultos suaves. E. 10 más. Everyone, 10 and up. Todos mayores de 10 años. Estos juegos contienen animaciones, fantasía, violencia e insultos leves. T. Teen. Adolescentes. Su contenido está dirigido a jóvenes de 13 años en adelante y se caracteriza por tener violencia, sugerencias sexuales, humor crudo, sangre, juegos de azar y uso de lenguaje fuerte. M. Mature. Edad madura. Estos videojuegos no están dirigidos para menores de 17 años, ya que su contenido se caracteriza por mostrar explícitamente violencia, sangre, insultos y temas sexuales. AO. Adults Only. Solo para adultos. Estos videojuegos son solo para mayores de 18 años. Su contenido tiene escenas prolongadas de violencia, desnudez y temas sexuales. Clasificación pendiente. Aún no se ha asignado clasificación final de la Junta de Clasificación de Software de Entretenimiento. Aparece solo en material de publicidad, de comercialización y promocional en relación con un videojuego en caja. Este es el último tema por tratar en este video y uno de mis favoritos: origen de PlayStation. Esta consola surgió debido a una colaboración que decidieron hacer Sony y Nintendo. Nintendo tomó esta decisión para también dar el salto a los 16 bits como lo había hecho la Sega Mega Drive. Debido a que Sony se estaba llevando la mayor parte del pastel, pues este contaba con los derechos de los CD que fabricaban y que solo tenían permitido sacar 3 juegos por año. Como Sony se quedaba con la mayor parte de las ganancias, Nintendo comenzó a planificar una manera para escapar del contrato que tenía con él. El día que se tuvo que anunciar la esperada consola de Sony y Nintendo, Sony presentó el prototipo por su parte, y Nintendo, a la hora de presentar la consola, dio el anuncio de que había alcanzado un acuerdo con Philips, uno de los grandes rivales de Sony, dando así por terminado el acuerdo con Sony. Yo creo que esto fue una buena decisión por Nintendo, haber rechazado. Continuamos. Para los directivos de Sony fue una humillación pública mayúscula, que hizo montar en cólera al entonces presidente Nori Oga. En pleno arrebato de ira, llamó a Kutaragi y le dio una directiva clara: jamás nos retiraremos de este negocio, sigue adelante. Así que se pusieron en marcha y crearon un software especial para su consola, la cual podía manejar gráficos en 3D. Hubieron muchas discusiones sobre el precio de esta consola. Al principio se decía que costaría unos $500, después se optó por 399, pero aún sigue siendo bastante cara. Así llegó el día que tuvo que presentar Sony su consola, y esta consola, PlayStation X, fue presentada junto al mejor discurso de la historia, el cual decía lo siguiente: 299. PlayStation X tuvo una gran y fructífera vida, y superando ampliamente a Nintendo y su Nintendo 64, lo cual debió suponer una enorme satisfacción
Para Oga, dadas las motivaciones iniciales del desarrollo de la consola, no solo habían culminado con su venganza contra Nintendo, sino que además PlayStation se había convertido en un magnífico negocio para Sony, hasta el punto de convertirse en uno de los pilares de la economía de la compañía. Sin más que agregar, eso sería todo en mi video.